Hay un dicho muy conocido, dice, si come como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces seguramente es un pato, ¿verdad? También otro dicho dice, dime con quién andas y entonces te diré quién eres. ¿Sabías que tu creencia determina tu comportamiento? Lo que tú crees en tu corazón y lo que sabes en tu mente va a tener una relación directa con la forma en la que tú te comportas. Yo sé que es fácil ser cristiano cuando estás en la iglesia, porque estás rodeado de personas que también son cristianos. Pero es difícil ser cristiano cuando estás en el trabajo, o cuando estás en la escuela, o cuando salen del trabajo y se van a algún lugar social. Es difícil ser cristiano. Y a veces es difícil ser cristiano incluso cuando trabajas en una iglesia. Pero nuestra creencia es la que determina nuestro comportamiento. Como introducción, los creyentes del primer siglo de la iglesia cristiana se les llamaba cristianos o pequeños cristitos. Y esto era porque eran discípulos de Jesús, eran alumnos, eran seguidores, eran aprendices de Jesús y ponían en práctica lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos, al pasar tiempo con Jesús, desarrollaban características similares a las de Jesús. Y eso es natural. Si vamos a la escuela a aprender algo es porque vamos a ponerlo en práctica. No porque vamos a desperdiciar el tiempo o jugar juegos o gastar dinero en esas materias. Cada uno de nosotros tiene ciertos rasgos que nos deben identificar. Por ejemplo, algunos me ven a mí en el aeropuerto y de volada llaman a seguridad. Dicen, o es árabe, o es filipino, ¿verdad? O es hispano. Incluso cuando voy a mi tierra natal, cuando voy a México, ni siquiera saben que soy mexicano. Así que ya estoy que ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Pero hay ciertos rasgos que la gente ve y dicen, oh, va a ser de tal parte. O si hablas y tienes cierto acento, como el mío, ¿verdad? Mi acento francés, dicen, oh, es de Francia, ¿verdad? Obviamente, ¿no? ¿Verdad? O si hablas con un acento, digamos, regional, dicen, es de esta región. ¿Por qué? Son ciertos rasgos, ciertas características. Asimismo, nosotros también debemos de tener ciertas características como cristianos. La gente tiene que saber que hay algo diferente en ti. Quizás no sepan el contexto o la razón, pero hay algo diferente en esta persona. Y cuando nos pregunten, entonces podemos decirles que es porque nosotros amamos a Cristo. Porque Él se compadeció de nosotros, que nos encontró en el lodo donde estábamos de la perdición y el pecado, y nos rescató cuando clamamos a Él. Y nos limpió, y nos justificó, y estamos en el proceso de santificación. No somos perfectos. Somos como la calle aquí de Locust, que está bajo construcción. Todo el tiempo está bajo construcción. No sé cuándo voy a verla terminada. Yo creo que nunca. Porque cuando la veo que están acabando en una parte, ya comenzaron la construcción en otro lado, ¿verdad? Y así somos nosotros. Mientras estemos en este lado de la eternidad, nunca vamos a ser completamente perfectos. Pero el Señor no se da por vencido y nosotros tenemos que trabajar duro. Entonces aquí el pensamiento del pasaje, algo simple, dice, las pruebas en tu vida de cristiano revelan el calibre de tu fe. Y si tu fe es genuina, tu comportamiento lo confirma. El autor es el mismo Santiago, conocido como Santiago el Justo o Jacobo, es medio hermano de Jesús y hermano de Judas. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José y Simón y Judas? Primera de Corintios 15:7 dice, Santiago se le aparece a Jesús resucitado. Dice, Primera de Corintios 15, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, después de la resurrección. Quizás aquí es entonces cuando Santiago ve el gran poder de Jesús. Se le ha aparecido, comienza a creer en una forma que jamás
antes había creído, porque los hermanos de Jesús no creían realmente en el ministerio de Jesús. Juan 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. El pastor David Guzik dice, cuando Santiago creyó, siguió a Jesús con devoción. Se dice que tenía callos en las rodillas, parecían de camello, porque pasaba tiempo en oración. ¿Te imaginas tener las rodillas como de un camello? Porque estás pasando tiempo en oración, hincado. Creo que es una arte que se ha perdido a través de los años. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que oraste hincado, clamando al Señor? No porque nadie te iba a estar viendo, no porque era tradición, no porque ibas a hacerlo de una forma religiosa, sino porque realmente te estás postrando ante el Señor en señal de rendimiento y decir, Señor, yo me rindo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste hincado? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste las manos? Ya sea en la alabanza, ya sea en tu tiempo personal con el Señor, donde dices, me rindo. Eso es lo que es levantar las manos. Incluso cuando lo hacemos en el momento de alabanza, que estamos cantando canciones que nos indican que debemos de levantar las manos. ¿Por qué? Porque decimos, no me avergüenzo. Señor, yo me rindo. Yo me entrego a ti. Santiago tenía esa devoción. Él oraba, pasaba tiempo en oración. Y cuando murió, se dice que murió como mártir. Fue empujado desde un punto alto del templo de Jerusalén. Sin embargo, la caída no lo mató. Sobrevivió la caída, pero después de eso lo golpearon hasta la muerte. Mientras era golpeado, él estaba orando por sus agresores. Ese es el ejemplo de Santiago. Recuerdan que Jesús dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y a veces nos enfurece, ¿verdad?, esta escena de aquellos que están golpeando a Jesús hasta que nos damos cuenta que nosotros éramos los mismos que escupían a Jesús, que lo golpeaban, que lo humillaban. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y aparte de Dios no sabemos lo que hacemos. Estamos viviendo en la oscuridad y estamos viviendo en ignorancia. Hechos 12 y 15 también mencionan a Santiago. El libro aquí de Santiago es una epístola, una carta que realmente nos sirve como una guía del cristianismo en práctica. Esta carta fue escrita entre el 46 al 49 AD. Santiago realmente era un pilar de la iglesia en Jerusalén. Dice, en otras palabras, esto es lo que hace el cristiano cuando es tentado, cuando está siendo puesto a prueba, cuando sufre. Así es como es administrador de las finanzas o de los bienes. ¿Sabes que la Biblia habla acerca de lo que es la creencia del cristiano, pero habla también del comportamiento del cristiano? No nada más de lo que creemos y la fe, sino cómo debemos de comportarnos. Muchos dicen que ser cristianos o declaran ser cristianos. Yo soy cristiano. Pero si examinas su vida, realmente se contradicen. Sus pólizas o su política realmente no están en línea con las enseñanzas de Jesús o con lo que dice la Biblia. ¿Sabías tú que la fe genuina se demuestra en nuestro comportamiento? Es como la prueba. Como cuando tomamos una prueba. No sé cuántos han tomado una prueba de COVID. Yo sé que están ya enfadados de esa prueba, ¿verdad? La prueba es la segunda raya, ¿verdad? En esas pruebitas. La prueba de que realmente somos cristianos es nuestro comportamiento. Porque hemos oído decir que del dicho al hecho hay mucho trecho. Santiago nos da una lista de características que tienen que ser obvias en la vida del cristiano. Y si no existen en la vida del cristiano, entonces tenemos que examinar esa vida, tenemos que reflexionar, tenemos que cuestionar si realmente somos cristianos. Y tenemos que hacer los cambios y los ajustes necesarios. Porque de nada nos sirve encontrar un problema si no lo arreglamos. Si tengo un problema en la cañería del baño, o si tengo un problema, digamos, en la cañería, en alguna parte de la casa, y si no lo arreglo, ¿de qué sirve? De nada.
Tengo que hacer la reparación, ya sea que haga la reparación yo o que consiga a alguien que sepa más y me ayude a hacer la reparación. Así que Santiago 1, versículo 1, tenemos la salutación. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Siervo de Dios. Se identifica Santiago como siervo de Dios. La palabra es doulos, como un esclavo por voluntad. No se presenta como el hermano de Jesús. Él hubiera podido sacar rango aquí y decir: aquí nomás mis chicharrones truenan, yo soy el mero mero, yo soy el manager, yo soy el jefe, yo soy el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. No, él dice siervo de Dios. Esas son mis calificaciones. No que crecí en la casa con Jesús, no que lo seguí, no que caminé con él, no que escuché sus palabras, no que fui al seminario, no que fui a la universidad. ¿Qué dice? Siervo de Jesús. ¿Sabías que es el título más alto que podemos obtener? Yo sé que es contrario a la política del mundo, ¿verdad? Pero ser siervo de Dios, al morir, que Él diga: bien hecho, mi fiel siervo. Ese es el título grande. Y Él lo está haciendo aquí no por la posición del título de siervo, sino lo contrario, lo está haciendo con un corazón humilde de siervo. Sería muy fácil Él decir: soy hermano de Jesús. Pero Santiago le da más importancia a reconocer que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. La palabra Señor o Dios, kurios, es el griego, que viene siendo un amo de un doulos o un amo de un esclavo. Era un nombre que usaban los judíos, helenísticos, griegos. Era kurios. Así que Santiago reconoce que Jesús es Dios. O Curios Dominus era un título de los primeros emperadores romanos para expresar que eran como dioses, su deidad. Él les está escribiendo a las 12 tribus, al pueblo judío. Eran judíos de las 12 tribus judías, pero eran cristianos, eran creyentes que estaban en la dispersión. Cuando hubo la persecución y vinieron a perseguir a los cristianos, entonces todos los discípulos, ¿qué? Se desparramaron, se regaron, se hizo la dispersión, la diáspora en griego o la diáspora en español, regados como semillas, como cuando el viento riega las semillas o como cuando alguien va y riega las semillas con sus manos. Les está hablando a ellos. ¿Por qué? Porque están pasando momentos críticos difíciles. ¿Sabes que cuando predicas algo acerca del sufrimiento siempre tienes una audiencia? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es común para cada uno de nosotros. ¿Has sufrido? Levanta la mano. Todos levantamos la mano. ¿Estás por sufrir? Sí, levanta la mano. Quizás estás sufriendo incluso en este momento. O quizás mientras digo la palabra sufrimiento estás pensando en alguien que está muy cerca de tu corazón y cerca de tus oraciones y tú sabes que están sufriendo. Él les está diciendo: miren, hay ciertas características y quiero hablar acerca del gozo. Es algo que siempre hace Santiago. Estas características que vamos a ver esta noche son características que son palpables, son visibles, son los rasgos de un cristiano, pero también son características internas de la mente y del corazón. Número 1, tenemos en el bosquejo 10 características del cristiano. Número 1 es el gozo. 2 y 3, fe y paciencia. 4, 5 y 6, rectitud, honradez y madurez. 7, sabiduría. 8, firmeza. 9, agradecimiento. Y 10, resistencia. Y es muy importante que tomemos nota, porque esta lista no es completa, pero sí nos sirve como un marcador de dónde estamos en nuestras vidas. ¿Cuáles características podemos desarrollar? ¿Cuáles características debemos desarrollar más? ¿Cuáles ni siquiera tenemos y debemos de adquirir? Porque la palabra de Dios para nosotros es como lumbrera que ilumina nuestro camino. Nos enseña por dónde caminar, nos instruye y también es como un espejo.
que tristemente nos hace ver que necesitamos a Jesús. Y nos hace ver qué nos falta y nos hace ver qué necesitamos. Pero Santiago es uno de mis favoritos porque nos dice de una forma práctica lo que tenemos que hacer. No nada más nos deja con teoría, sino que nos trae bastante aplicación. Santiago, versículo 2 del capítulo 1 dice: la sabiduría que viene de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Mantenerlo o considérenlo como un sumo gozo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una prueba y dijiste, tengo sumo gozo? Al menos que tengas muy buen sentido del humor o que seas muy sarcástico, es difícil hacerlo, ¿verdad? Qué gozo tengo que me acaban de pegar y el carro está ya chocado y que me duele la espalda y que se fue el tipo. Sumo gozo. Qué gozo tengo que estoy en el hospital con la pata rota, ¿verdad? Sumo gozo. La palabra tener es un término matemático que quiere decir contar o considerar o evaluar. Considéralo como un sumo gozo. Haz una evaluación correcta desde una perspectiva espiritual. Sumo gozo es el producto único de una relación con Dios. Es cuestión de actitud, es cuestión de perspectiva, es cuestión de la calidad de tu fe. Esto lo consigues cuando te pones a pensar en la fidelidad de Dios. No sé si tienes mucho tiempo caminando con Cristo o quizás esta noche es la primera vez que vienes y dices de qué están hablando. Estoy hablando de una relación con Cristo, no una relación una religión que se nos inculcó de niños, sino una relación donde tú caminas con Dios, donde tú lees la palabra, donde su Espíritu de Dios viene a morar en ti. Es lo que nos dice la Biblia y lo que nos promete Dios a través de Jesús y su Espíritu Santo. Sumo gozo es un producto de tu relación con Dios. Y yo tengo sumo gozo a pesar de que tengo cosas que me desaniman, tengo cosas que me preocupan, hay cosas que me lastiman y me ponen triste. Incluso hoy estaba un poco triste. Ciertas cosas que me entristecen, pero tengo sumo gozo. ¿Y cómo puedo tener las dos cosas? Eso es interesante, ¿verdad? Pero déjame decirte que cuando estaba aquí en el templo del Señor, adorando, las alabanzas que estábamos cantando trajeron ciertas memorias, incluso de aquí, en este santuario, con algunos de ustedes. Y me puse a pensar en la fidelidad de Dios, que hemos pasado cosas feas, pruebas grandes. ¿Y saben qué? Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue siendo poderoso. Y mi esperanza no está aquí, sino mi esperanza está en el cielo, donde toda lágrima va a ser quitada, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber temor. Ahí está mi esperanza. Y mientras más de mis hermanitos fallecen y se van con el Señor y me quedo con menos amigos, ¿verdad? Tengo ganas de verlos. Mi esperanza está en el Señor. Tenemos ese sumo gozo que es producto de la relación con Dios, una actitud, una perspectiva, porque vemos las cosas diferentes, porque tenemos la fe, esa seguridad de lo que no vemos, pero que conocemos y sabemos. Es muy diferente a lo que es la felicidad, porque la felicidad es un producto de la respuesta emocional de las circunstancias. Y la felicidad va y viene. Y triste que el mundo te da esa versión de la felicidad, busca la felicidad. La felicidad es como un espejismo, que la vas persiguiendo y llegas y eres feliz por un momento y después te aburres y ¿qué? ¿Persigues el próximo espejismo? Pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza y es algo totalmente distinto. No rindas tu gozo. ¿Sabes que el gozo de Dios nadie te lo puede quitar? Pero tú lo puedes dejar ahí tirado. Y puedes irte por allá y dejarlo ahí. Así que mi oración es que no dejemos nuestro gozo.
sino que siempre lo llevemos con nosotros. Aunque haya momentos de tristeza, pensemos en la fidelidad de Dios, pensemos en su poder, pensemos en sus promesas. Y si sus promesas no son suficientes, ponte a pensar que Dios siempre ha estado contigo y ha sido fiel. Dios está contigo hoy y sigue siendo fiel. Entonces, naturalmente, Dios va a estar contigo siempre y va a ser fiel. No te ha dado ninguna razón para sentirte defraudado. No quiere decir que tenemos que estar felices o disfrutar nuestras pruebas. No, las pruebas son reales, las pruebas son difíciles, son duras. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, podemos decir que es como que los cristianos debemos de aprender a madurar y responder con nuestra mente, no nada más con nuestra emoción, y seguir adelante. Y yo sé que algunos de ustedes han aprendido a tener momentos de crisis donde muchas personas se darían por vencidos y perderían la esperanza. Sin embargo, en ese momento de crisis tú tomas una decisión crucial y dices, voy a seguir adelante. No me puedo dejar vencer ahorita. Si hay una crisis en tu casa, si hay algún terremoto o algo, ¿te vas a deshacer ahí y vas a entrar en pánico o vas a entrar en acción y vas a tratar de rescatar a tus seres queridos? No te sientes como que quieres hacerlo, pero es una decisión. Y como cristianos y creyentes tenemos que aprender a hacer decisiones que a veces contradicen nuestros sentimientos. No podemos dejar que nuestro corazón dicte nuestra vida. Debemos que dejar que la Escritura y que la obediencia dicten nuestras decisiones. Las pruebas son inevitables. La palabra es cuando tengáis diversas pruebas. No es por si acaso alguna vez resulta ser que por ahí la rara ocasión quizás puedes enfrentar algún momento difícil. No, es cuestión de cuándo. No es de que por si acaso. Yo trato de instruir a mis niñas y a mi esposa en esto constantemente, de que la vida no es fácil, ¿verdad? La vida no es justa. Este mundo no está de color de rosas. Este mundo es cruel. Y yo sé que son lecciones que, incluso para esa generación, son lecciones duras. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a nuestros jóvenes a que todos son especiales, que todos ganan un trofeo por participar, que todos tienen las oportunidades. Y la realidad de la vida es que el mundo es cruel, que siempre hay personas que van a tomar ventaja de ti. Siempre hay personas a las cuales no les importas. ¿Por qué? Porque es un mundo caído, es un mundo perverso. Y nuestra única protección es nuestro refugio en Dios. Y tenemos que aprender a sobrevivir, a ser fuertes y a seguir adelante, a aferrarnos de Cristo. Porque inevitablemente va a haber momentos cuando nos vamos a encontrar en diversas pruebas, plurales, no nada más en una prueba a la vez. No, diversas pruebas. A veces todo sale mal. El mismo día que está tu hija en el hospital es el mismo día que tu esposa está enferma y es el mismo día que chocan tu carro y que te accidentas. A veces dices, ¿qué más? Y a veces mejor ni preguntes porque te va a llegar algo más, ¿verdad? Diversas pruebas. Yo sé que después del tiempo a veces hasta nos podemos reír porque dices, wow, ¿de veras? ¿Tanto en el mismo día? Os halléis, es algo repentino, rodeados, sin escape, no lo podemos planear. A veces cuando se cierra la iglesia decimos, mañana la iglesia va a estar cerrada, así que planeen sus emergencias para otro día. Y lo decimos bromeando. ¿Por qué? Porque las emergencias no se pueden planear. Llegan inesperadamente. Salmo 116, versículo 3, Salmo de David dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado.
Las angustias y el dolor te van a encontrar. Pero las pruebas son oportunidades para tener gozo o para tener amargura. Es la verdad. Son las dos opciones. O te amargas o aprendes a practicar el gozo. Puerta 1 o puerta número 2. Podemos tener gozo cuando reconocemos que Dios permite la prueba. Hay que reconocer que nada pasa sin el permiso de Dios. Dios no es nada como nosotros, que metemos la comida al horno y se nos olvida. Bueno, quizás a ustedes no, pero a mí sí me pasa. Que a veces le pongo mucho tiempo al horno y se me olvida y ahí se queda la cosa y ya. Queda pura costra al final, ¿verdad? Dices, ni modo, se quemaron las palomitas, porque esa es mi capacidad como cocinero, ¿verdad? Dios siempre sabe. Y cuando tú vas a pasar por algo, Dios está enterado. Y podemos reclutar esas pruebas, ingresarlas para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, o podemos realmente hacernos amargos. Pero estas pruebas pueden pulir y embellecer nuestro carácter. Pueden ser usadas para tu bien y para la gloria de Dios y para darme la oportunidad de crecer. Y no tienes que saber cómo necesariamente. Cuando estés pasando un tiempo difícil, no sabes la respuesta, no sabes por qué estás pasando la prueba y no tienes por qué saber. Simplemente tienes que reconocer que Dios puede que tenga un plan tremendo en esto. Y decir, Señor, yo me rindo. Quizás algo bueno va a salir, quizás nada bueno va a salir de esto. Pero yo confío en ti, que estás trabajando en mí, que estás obrando tu perfecta voluntad. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, tenemos 2 y 3, la fe es una característica del cristiano y la fe produce paciencia. El valor, la cantidad, la calidad de nuestra fe es puesta a prueba a través de las dificultades de la vida. Estas pruebas producen paciencia. ¿Sabes que las pruebas son comunes? Yo sé que me sigo repitiendo y repitiendo. Las pruebas las pasamos todos. Dios tiene un hijo sin pecado, pero todos sus hijos conocen el sufrimiento. Incluso Jesús, que no tuvo pecado. Las pruebas son temporales. Gloria a Dios. No duran para siempre. Y las pruebas son lecciones que no debemos desperdiciar. No debemos desperdiciarlas. Llega el pastor Mario ayer y me dice, ¿quieres café? Le dice, acabo de ir a Mango Paradise y agarré café y está bien rico, quiero que lo pruebes. Ok, pruebo el café y está delicioso. Sabe a México el café. Cuando digo eso, sabe a un café hecho en la fogata con una olla de peltre, café legal con unos tubitos de canela. Sabe a México ese café. Y me lo tomé. Y después me dice, sí, estaba tome y tome café. Y me dijo la mesera, ¿quiere más café? Y le dije, no quiero café. Y le hace, lo voy a tirar si no lo quiere. Y le hace, dámelo. No lo voy a desperdiciar. Entonces vino y compartió con un par de nosotros aquí en la oficina y tomamos nuestro café de México, nuestro café de la olla. Y yo bien contento, hasta las 2 de la mañana ya no estaba tan contento. Señor, quiero dormir. Pero no podíamos desperdiciar ese café, porque lo iban a tirar. No podemos desperdiciar las pruebas en nuestra vida, porque sería una lástima. Las pruebas en la vida del cristiano desarrollan y pulen nuestro carácter. Es como un grano de arena dentro de la hostia y ¿qué pasa? Se pule y produce una perla. La fe que no es puesta a prueba no es una fe valiosa. Dice el pastor Terry, la fe que no puede ser puesta a prueba es una fe que no puede ser confiada. Así de fácil. No puedes confiar en una fe que no ha sido puesta a prueba. La palabra paciencia viene de una palabra compuesta, upomone, que del griego quiere decir upo, bajo, y meno quiere decir mantenerse abajo o mantenerse abajo. O sea, quedarse abajo, mantenerse debajo de una carga pesada. Esa es la paciencia. Aguantar una carga pesada. Cuando dices, qué paciente,
Dices, ¿qué aguante tiene? Es la palabra resistencia, durabilidad contra el viento. Es la palabra paciencia. Como cuando plantas un árbol y le pones 2 palos a un lado y le pones un mecate o le pones un hilo y le das espacio para que se mueva el árbol. ¿Por qué? Porque cuando llega el viento tiene que aprender a moverse para resistir contra el viento, para formar un tronco fuerte. Y eso es lo que hacen las pruebas para nosotros. Las pruebas te mueven, te sacuden, pero te dan ese músculo de resistencia para que te hagas firme y para que madures y te hagas fuerte. Dios permite las pruebas para revelar nuestro valor. En contraste, Satanás usa las pruebas para sacarnos lo peor. Eso es lo que revelan. Las pruebas no producen tu fe, sino que las pruebas revelan la calidad de tu fe. Pruebas ponen a prueba. Cuando tomas la materia, tomas la clase, ¿qué es lo que sigue? La prueba, que es otra palabra para el examen. A ver si pasas la prueba. Esas son las pruebas. ¿De cuántos quilates es tu fe? 14 quilates, 18 quilates, 24 quilates, 0 quilates. ¿Qué es lo que produce la fe? Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios. Es bien importante que para un cristiano haga el hábito de leer la palabra de Dios. No nada más cuando venimos a la iglesia, los miércoles y los domingos, porque si nomás leemos la Biblia los miércoles y los domingos, entonces lo que tenemos es una religión. Se convierte en un hábito, se convierte en algo que hacemos como regla y nos hace sentir bonito venir a la iglesia y luego dices, ya pagué. Como cuando ibas a misa, que no entrabas a la iglesia, te quedabas afuera y está el padrecito ahí bendiciendo a toda la gente, ¿verdad? Y decías, no, pues ya pasé. Ahora sí, vámonos a comer. Gente religiosa, de las cuales éramos nosotros. Pero el cristiano tiene que desarrollar una relación con Dios a través de un estudio de la Biblia. Y dices, ¿cómo leo la Biblia? Lee la Biblia, empieza por el Evangelio de Juan y léela como un libro. Si quieres leer 2 libros, lee uno nada más leyendo como libro y otro estudiándolo, versículo por versículo, línea por línea. En la librería tenemos muchísimos recursos para leer y estudiar la Biblia. También un cristiano necesita oración, necesita comunicarse con Dios. Y necesitas orar, leer tu Biblia y venir ante Dios y escuchar para que Él revele su voluntad, para que tú puedas obedecerle. Tenemos 4, 5 y 6, rectitud, honradez y madurez. Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Rectitud, ¿verdad? Cabales, honradez, o justicia, o justos y honrados, sin que os falte cosa alguna, ya siendo alguien maduro. La paciencia tiene que ser más larga que la prueba. Porque si se te acaba la paciencia, entonces de nada sirvió. No tuviste la paciencia suficiente para llevar esa prueba. Es como un puente. Ese puente tiene que estar lo suficientemente largo para llevarte de este extremo a este extremo. La paciencia tiene que llevarnos. Algunos creen que para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa proviene de los Juegos griegos. ¿Algunos de ustedes están emocionados de los Juegos Olímpicos en París? No sé si les gustan los deportes. Yo realmente me gustan los deportes, pero nunca tengo tiempo de verlos, ¿verdad? Lo único que veo yo creo que es el Mundial, el último juego, por si acaso, el Super Tazón, y me enfadan los shows de medio tazón. Y si acaso si puedo ver algo de natación o clavadismo en los Olímpicos o algo de gimnasia, estoy contento, ¿verdad? Y a veces me salto todos los Olímpicos. Pasan otros 8 años y, sí, voy a ver lo que pueda ver. Pero los Juegos griegos tienen alguna referencia quizás aquí. Los Juegos griegos, el ganador de uno de los concursos atléticos se le consideraba perfecto. Y el ganador del pentatlón, que son 5 eventos, si ganaba los 5 eventos, entonces se le consideraba completo.
Tú sabes que la palabra completo quiere decir íntegro, de donde tenemos nuestra palabra integridad, que viene a ser honestidad y honradez, sin que os falte cosa alguna, haciendo maduros. Otros dicen que los términos provienen de la calidad del sacrificio que se le tenía que ofrecer a Dios, ya que los animales sacrificados tenían que ser perfectos y puestos a prueba y tenían que ser aprobados. Hablando del cristiano maduro, es una persona que confía en Jesús cuando todas las cosas se ponen muy feas. Una persona que no murmura y que no se queja. Y eso es bien importante desarrollar. El no murmurar, el no quejarse. Hay personas que ni siquiera se da cuenta de que están sufriendo una condición médica. ¿Por qué? Porque no se quejan. No se quejan. Yo los admiro. A veces ves y tú sabes que están sufriendo y sabes que están doliendo. Y de repente se te rompe una uña y ya ni te puedes quejar. Dices, ¿cómo me voy a quejar de aquí, de esta uñita que está colgando, de esta astilla que se me enterró aquí, cuando veo que mi hermano realmente está sufriendo y no se está quejando? El ejemplo de no quejarse es importante para mí, incluso ahora que ya tengo hijos. ¿Por qué? Porque quiero enseñarles que no es bueno quejarse. Entonces sí, a veces estoy dolido, a veces estoy lastimado, pero ni siquiera me gusta decirles que estoy cansado. A veces se me nota, no tengo que decirles, ¿verdad? Pero no quiero que se quejen. Quiero tener una actitud de agradecimiento, decir gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdame a sobrellevar esto. Es lo que quiero dejar con ellos, que aprendan a no quejarse y que aprendan a no murmurar, porque cuando murmuramos le robamos la gloria a Dios. Es la verdad. ¿Sabían que cuando Josué estaba a punto de conquistar Jericó, tuvieron que marchar alrededor de la ciudad de Jericó 7 veces y tuvieron que hacerlo sin hablar? ¿Por qué? Porque no podían murmurar, no podían empezar a quejarse. Y Dios pudo entonces obrar de una forma muy grande. Yo no quiero empezar a murmurar, a quejarme de mi hermano, quejarme de mi hermana, quejarme de mi liderazgo, quejarme de mis patrones, quejarme de mi pastor, ¿te imaginas? Quejarme de mi iglesia. Eso le trae tanta deshonra al Señor, porque causa divisiones, causa parcialidades. Por eso no es bueno quejarse, no es bueno murmurar. Ya vieron que a Miriam y Aarón el Señor los castigó cuando empezaron a quejarse de Moisés. No debemos de murmurar, no debemos de quejarnos. Eso es una señal de la madurez. Santiago nos enseña que no se trata de cuánto sepamos de la Biblia, sino que más bien cuánto estamos poniendo en práctica. El doctor Maxwell, y quizás lo han escuchado también el pastor Mario lo ha dicho, dice, muchos de nosotros somos educados por encima de nuestro nivel de obediencia. Es muy cierto. Muchos de nosotros somos educados por encima de nuestro nivel de obediencia. No necesariamente es algo malo, porque tenemos que ser educados por encima de nuestro nivel de obediencia, porque tenemos que ser educados en la forma en la que tenemos que obedecer y cómo tenemos que obedecer. El problema resulta cuando no obedecemos y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y siempre es así de fácil. O no sabes, o sabes y no te importa. Son las pláticas que yo tengo con la juventud o con las personas que tengo que dar consejería a veces. Ok, estás en esa situación porque no sabes y tienes que aprender cómo navegar esta situación. O no sabes que estás en pecado. O estás en esta situación porque sabes y de todos modos no te importa. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mi hijo? ¿Cuál es, mi hija? Y lo puedo decir. ¿Por qué? Porque yo he aprendido también de formas feas y de formas tristes esas mismas lecciones. Entonces, ¿obedecer o no obedecer?
Dios quiere que los hijos maduros puedan ayudar a otros hijos a madurar. Así que no debemos de correr de las pruebas. La salvación es obra de Jesús. La santificación es la obra de Dios. Y el servicio es la obra que Dios hace a través de nosotros. Y por eso tenemos que levantar estas características para ser usados por Dios. 7, ya llegamos hasta las 7, sabiduría. Santiago 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Vemos el corazón de oración. Una vez que reconocemos lo que nos falta, tenemos que orar y pedir. Es como ordenamos esa petición, como cuando ordenas comida. Decimos aquí en California, tengo una orden, ¿verdad? Y realmente tengo una petición, ¿verdad? No es una orden. Tengo un pedido para una comida. Pero si dices, tengo un pedido, te dicen, ¿qué? ¿Una orden? Oh, ok, una orden, ¿verdad? El anglosajismo. Es una petición. Dice, a que le falta sabiduría, que pida sabiduría. Que da a todos abundantemente y sin reproche. Tenía una compañera del trabajo que decía, ay, ilumínanos, Señor. Ilumínanos. Porque a veces hacíamos cada decisión que era muy boba. O cuando no éramos nosotros, a veces era la compañía que tenía cierta póliza y nada más decía, ay, ilumínanos, Señor. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. Muchas veces queremos preguntarle a un amigo, hey, ¿cómo hago esto? ¿O cómo debo de hacer esto? O me duele la panza, ¿qué tomo? ¿Verdad? O vamos al internet, ¿qué tipo de medicina para esto? O decimos, hey, Google, ayúdame con esto, o Alexa. Pero tenemos que recordar que la fuente de sabiduría es el Señor. Y nuestro instinto debería de ser tener buen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces muchas de las veces ya sabes qué es lo que debes de hacer. Y es cuestión de obediencia. Y muchas de las veces tienes que pedir ante el Señor y decir, Señor, dame sabiduría, instrúyeme, porque no sé qué hacer. Dame, enséñame y dame fuerza para obedecerte. Dios, ¿qué quieres mostrarme en este momento de aflicción, de sufrimiento? ¿Qué quieres enseñarme a través de la prueba? A todos se nos olvida lo básico, que es ir al Señor en oración. Y es algo básico, y puedo decir que es básico porque hasta mis niñas lo saben, y ellas son las que me recuerdan. Papi, ¿puedes orar por mi amiguita? Sus papás están divorciados. Oh, ok, vamos a orar. Papi, una de mis amiguitas en la escuela está involucrada en la brujería. Vamos a orar. Ok, vamos a orar. Papá, estoy lastimada. Me caí. Vamos a orar. Para ellos es tan básico y es un instinto. Y yo le pido al Señor que nunca se olviden de eso. Porque para nosotros como adultos a veces somos un poquito más duros. A veces vamos a, déjale hablo a Pancho para que me ayude a cambiar las brecas. ¿Verdad? A veces se nos olvida pedir sabiduría en las situaciones. Y a veces tenemos la sabiduría y la hacemos a un lado porque somos necios. Y eso es problemático. Si nos falta sabiduría es preciso orar. Dios nos da abundantemente sin reproche. A veces desperdiciamos la prueba porque no buscamos el rostro de Dios durante la prueba. Abundantemente, de acuerdo a su excelente bondad. Se dice que Alejandro el Magno le obsequió una ciudad a un hombre pobre y modestamente él se rehusó y dice, Alejandro el Magno, yo no puedo aceptar esta ciudad. Yo no soy digno. Entonces Alejandro el Magno le dice, no es cuestión de que tú seas digno, es cuestión de que yo soy rey y te la voy a dar. Y a veces se nos olvida eso. No tiene nada que ver con nosotros. A veces Dios quiere bendecirnos, quiere instruirnos, quiere enseñarnos. Y no importa un comino cómo nos sintamos nosotros. Eso no importa. Lo que importa es la gloria y la voluntad de Dios. Eso es lo que importa. Hay momentos de grande bendición, hay momentos donde las cosas están escasas, pero tenemos que aprender a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Quizás has pasado un momento de prosperidad, tienes nuevo trabajo,
Tienes nuevo carro, tienes nueva casa y la cuenta de cheques está muy bien. Gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Hay momentos donde el Señor te va a bendecir a manos llenas, a veces hasta en lo material. Me estoy refiriendo a las cosas materiales. Pero las cosas cambian en un instante. Y quizás seas despojado de todas esas cosas. Y tienes que aprender a decir como Pablo, he aprendido a estar contento en lo que me falta o cuando tengo en abundancia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dice que Él nos da la sabiduría sin reproche para que no tengas miedo de pedir. Y le será dada, garantizado en el tiempo del Señor. Mateo 7, 7 al 12, un pasaje familiar dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor nos da sin reproche. Número 8, firmeza. Pero pida con fe, no dudando nada. Con fe, con firmeza, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe. Todos tienen fe en algo. ¿Sabías eso? Hasta aquellos que dicen que no creen en Dios, tienen fe en algo. Tienen su propia religión. Dicen que no creen en Dios, pero creen en la ciencia, o creen en la evolución, o creen en cualquier otra cosa. Todos tienen fe en algo, pero nuestra fe tiene que ser fe en Dios. Que pida con fe, no dudando nada, para no ser como la onda del mar. La onda del mar no tiene descanso, es inestable, es dirigida por el viento y es capaz de gran destrucción. Así que el que duda realmente es como una ola del mar, como una onda. Tienes que aprender a tener duda de tu duda. Cuando llegue la duda, ponla en cuestión. No tiene sentido. Tienes que tener firmeza y estar firme. El que duda contradice a Dios, pelea con Dios y no le cree a Dios. Esa es la conclusión lógica. Si te pones a pensar, estás en la duda, estás en el miedo, estás en el temor, entonces le estás llamando a Dios un mentiroso. Cuidado, cuidado. Santiago 1:7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ni te imagines que si pides con alguna duda que el Señor te va a bendecir y te va a contestar esa oración porque no tienes fe. Incluso si te le llega a contestar, ni siquiera vas a creer que es de Dios porque tienes tanta duda en tu mente que ni siquiera te la vas a creer. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo es estar entre la fe un día y la falta de fe. Es una persona inconstante en todos sus caminos. La palabra voluble se me viene a la mente. Voluble es una persona que tiene las siguientes características. Una persona voluble tiene la facilidad para cambiar de opinión o de gustos, de repente. Una persona voluble es falta de constancia. También tiene dificultad para mantener compromisos. ¿Has conocido a una persona voluble? Que dice, oh, sí, me gusta el amarillo. No, mejor no, me gusta el blanco. No, ¿sabes qué? Se me hace que el azul. No, no me gusta la comida mexicana. Y después, oh, me fascina la comida mexicana. No, ¿sabes qué? Voy a estar ahí mañana a las 8 de la mañana. Oh, se me olvidó. Su palabra no sirve para nada. También es incongruente entre todas las ideas y las acciones. Y estas personas que miras que dicen que piensan esto, pero hacen otra cosa totalmente diferente. También tienen problemas con las personas a su alrededor y con las relaciones humanas. Y tienen inestabilidad en la vida y tienen falta de predictibilidad. No tienen rutinas, no tienen raíces. Se me viene la palabra
onda, como la onda del mar. No tiene ritmo, sino que es jalada por el viento y por la gravedad de la luna. Realmente no hay dirección. Y como cristianos no debemos de ser así. Como cristianos debemos de ser estables, predecibles, firmes, llenos de gozo, llenos de fe. Y es lo que nos está enseñando aquí Santiago. Marcos 9, 23 y 24 nos habla acerca del hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. A veces es difícil creer y Jesús lo entiende y tiene compasión y tenemos que venir a Él y decir, Señor, ayúdame a creer, ayuda a mi falta de fe. Santiago 1:9, agradecimiento, uno de mis favoritos. Dice, el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Una condición humilde siempre te da una perspectiva de agradecimiento. El Señor fue muy bueno conmigo, hermanos, porque yo crecí en un lugar pobre. A veces la gente no me cree. Yo crecí sin juguetes a veces, yendo al basurero de atrás de mi casa a ver qué juguete roto me encontraba para jugar. Y le doy gracias a Dios por su fidelidad en esos momentos donde no teníamos ni luz ni agua. Llegaba la pipa y nos traía agua potable una vez a la semana para llenar la cisterna o una vez cada 2 semanas. El Señor siempre proveyó comida y techo. Pero cuando he pasado momentos más difíciles en la vida, recuerdo la fidelidad del Señor en mi juventud. Y digo, el Señor siempre estuvo ahí, siempre proveyó. Ahorita todo es prosperidad y ventaja. En mi casa tengo un refrigerador ahora. ¡Wow! Un refrigerador. Y si quiero puedo tener otro en el garage, porque tengo un garage. Señor, gracias. Nunca quiero perder esa posición de que vengo de humildad, porque me da gratitud. Debemos de afirmarnos y aferrarnos de la gratitud. Señor, tú siempre has sido bueno y me falte o tenga en abundancia, tú siempre eres digno de adoración. Cuando Dios quita algunas cosas, creces. Si te enfermas, también hay crecimiento. Las cosas que importaban antes ya no importan. Tus prioridades son evaluadas de nuevo. Santiago 1, Dios dice, pero que es rico en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. El que es rico a veces se humilla, se exalta en sus bienes y esos van a pasar como las hierbas que se van a marchitar. Santiago 1:11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La riqueza va y viene. Tenemos la resistencia en Santiago 1:12. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que soporta la tentación. La tentación es otra palabra para prueba. ¿Puedes pensar en alguien que ha resistido pruebas y que dices, esa persona tiene tremenda resistencia para las pruebas? ¿Cómo es la actitud de esa persona hacia las pruebas? ¿Exhiben características del cristiano o del creyente? Estamos hablando de otra persona, pero ahora vamos a hablar de ti. ¿Tú exhibes características de cristiano? ¿Cuáles características tienes? ¿Y cuáles características te faltan? Porque si sabes cuáles te faltan, puedes trabajar en eso. Abraham pasó pruebas, esperó 25 años para tener su hijo, Dios se lo dio y después le dice, quiero que lo sacrifiques. Otra prueba quizás aún más grande. José, amado por su padre, odiado por sus hermanos, pasó en prisión 13 años siendo inocente. Todo porque amaba al Señor. No se quejó, confió en el Señor y demostró que tenía características de un cristiano. Alguien que cree en Dios. La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman es lo que podemos recibir. Romanos 8, 28 y 29 dice, sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo valdrá la pena
Santiago murió de una forma muy triste como mártir. Lo tiraron de la cima del templo en Jerusalén y después, sobreviviendo la caída, le dieron la golpiza que llevó y le quitó la vida. Aún así, todo valdrá la pena algún día. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Voy a decir las 10 características para concluir y tú puedes escribir en tus notas cuáles estás desarrollando, cuáles te faltan. Número 1 es gozo, 2 es fe, 3 es paciencia, 4 rectitud, 5 honradez, 6 madurez, 7 sabiduría, 8 firmeza, 9 agradecimiento y 10 resistencia. Estos componentes nos van a hacer personas fuertes, agradecidas y efectivas para Dios. Y útiles, no solamente para Dios, sino para ser de bendición a las personas con las que compartimos nuestra vida. Nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros estudiantes. Para aplicación, 3 puntos rápidamente. Las pruebas son comunes para todos, son temporales y son oportunidades para demostrar lo que hemos aprendido. Las pruebas pulen nuestro carácter. Número 2, el cristiano no debe de navegar la vida dejándose llevar por las emociones, sino que tiene que conocer a Dios y obedecer a Dios. Número 3, los siguientes: gozo, fe, paciencia, honradez, rectitud, madurez, sabiduría, firmeza, agradecimiento y resistencia son características del cristiano que debemos desarrollar y poner en práctica. Amén.